Mirad qué finura de muebles, de la cuarta dinastía. Impresionante, de verdad, impresionante. La cama, el trono, impresionante. Mirad qué trabajos, mirad qué muebles. Esto sería para llevar al... La verdad es que vamos a ver maquetas de muchísimos barcos. Vamos a ver si encontramos una, solamente una. A ver cómo se trasladaban las piedras por el mar. Herramientas utilizadas para el tallado y el pulido y de las estatuas y de todo lo demás. De madera con el que golpeaban el cobre para hacer las estatuas. O sea, mirar la finura y las proporciones de esta estatua, ¿vale? Mirad los dedos. O sea, de la cuarta dinastía. Mirad esto. Este es Akenatón, el padre de Tutankamón. Me dirijo en este taxi al Gran Museo Egipcio o Museo del Gen. Y nada, lo he cogido en la Plaza Tahrir y nos cuesta 200 libras egipcias. Desde la Plaza Tahrir hasta Giza, el nuevo museo egipcio. El nuevo museo, a ver que no te canta, y va a ser un pedazo de vídeo. Para que lo disfrutéis, os dejo con él. Bueno, os cuento, acabo de llegar, he pasado el control y por lo visto no se pueden entrar cámaras. Cuando te detectan que tienes una cámara, te llevan a la oficina de seguridad y la guardan ellos. Y nada, ahí la tienes que dejar. O sea, solamente puedes grabar tanto con el móvil como con la Ray-Ban, por ejemplo, que tienen cámara, también sirven. Pero cámaras normales no te dejan. Lo encuentro una tontería, pero bueno, así es. Y nada, eso, vengo de la oficina de dejar la cámara, lo digo para que lo sepáis. Bueno, después de haber pasado estos exhaustivos controles, ya estamos dentro. Esto es el hall de entrada, vamos a sacar el ticket. La verdad que lo encuentro un poco tontería que te quiten la cámara, pero bueno, así son ellos. Bueno, ya tenemos la entrada. La entrada han sido 200 libras, o sea, 22 euros. Y nada, vamos para adentro, vamos a ver si vale la pena, ¿vale? La verdad que es el museo más caro que vamos a entrar, pero bueno, como es nuevo y eso, tampoco podemos quejarnos, porque se están gastando una pasta, aunque lo van a abrir, pues vamos, a trozos y después de 20 años, yo creo que valdrá la pena. Venga, vamos a verlo. Este es Akenatón, el padre de Tutankamón. Que ver, parece que es un buen curro, pero esta estatua es mejor, de verdad. Bueno, un dato que me parece muy interesante: a medida que vas subiendo esta escalera te encuentras estatuas que van colocadas desde el periodo antiguo, después del periodo medio, y vamos subiendo hasta el periodo nuevo. Así es como está colocada la exposición, ¿vale? Pues si os fijáis, en las estatuas del periodo antiguo no tienen nada que ver con las del periodo medio y, como decirte, las del periodo nuevo.
O sea, las mejores son las del periodo antiguo. Fijaros siempre que las primeras estatuas al subir la escalera son las del periodo antiguo, y veréis la diferencia en la elaboración de las estatuas del periodo antiguo a las del periodo medio o las del periodo nuevo. No tiene absolutamente nada que ver, de verdad. La calidad del periodo antiguo es impresionante. En cambio, en las otras calidades ya... Bueno, era un dato, ¿vale? No tienen nada que ver. Mirad estos jeroglíficos, están como rayados, como las líneas torcidas, o sea, no tienen nada que ver. Lo que es la calidad en las manos, si os fijáis, no hay espacio entre los dedos, es como si lo hubieran hecho, o sea, que es un trabajazo igual. Y mirad lo que se ve al fondo. ¿Veis? Este es el vestíbulo. La parte de arriba del vestíbulo. Y mirad lo que tenemos ahí al fondo preparado. Mañana vamos. Como veis, la disposición del museo está colocada en 4 periodos. El periodo de abajo, de la fila de abajo, sería el periodo prehistórico, que van a ser las primeras salas que vamos a ver. El periodo de arriba sería el periodo medio, que van a ser las segundas filas que vamos a ver. El otro periodo de más para arriba, el amarillo, sería el periodo nuevo, que va a ser la tercera fila que vamos a ver. Y el último, el de arriba del todo, será un periodo intermedio que es grecorromano, ¿vale? O sea que todo está dispuesto de tal manera que vamos de lo más antiguo a lo más moderno, ¿vale? Así es como vamos a verlo. Bueno, empezamos por el periodo prehistórico. Aquí vamos a ver las herramientas del paleolítico, con las que elaboraban estatuas, cortaban carne, hacían de todo. En el periodo prehistórico. Mirad estos trabajos del periodo paleolítico. Mirad las vasijas en piedra. Es impresionante. Y pertenece a la dinastía del acero, a la 2. Diferentes herramientas de cobre, dagas. Trabajos de cobre. Mirad esta vitrina de platos de piedra, o sea, es alucinante. Yo no sé cómo hicieron esto. Mirad la finura de ese plato de piedra, es que es alucinante. Debe tener, hay partes que deben tener 1 milímetro de espesor en el reborde del plato. Yo no sé si lo podéis ver. ¿Veis? He intentado aumentar el zoom para que lo veáis. Tiene 1 milímetro ese reborde del plato, 1 milímetro. Es alucinante, yo no sé cómo hicieron esto. Todo es de piedra. Todo es de piedra. Flipante. Flipante, 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 de verdad. Estas estatuas son en yeso o en arenisca. Eso es mucho más sencillo de hacer que no en granito, evidentemente. Ahora nos adentramos en el periodo que va desde el 2034 al 700 antes de Cristo. Mirad la calidad de las estatuas. Mirad todas las marcas de los músculos, mirad la finura, la estética. Impresionante, los hoyitos de las rodillas, todo. Los dedos bien refinados. Las proporciones de las piernas son correctas. Las proporciones de los brazos. O sea, mirar realmente lo que es la finura de esta estatua. Qué fuerte lo que encuentran enterrado, ¿eh? Mirad los muebles. Y es de la dinastía cuarta, de la cuarta dinastía. Madre mía. Mirad qué finura de muebles, de la cuarta dinastía.
Impresionante, de verdad, impresionante. La cama, el trono, impresionante. Mirad lo que hablamos de las estatuas. Esta estatua es de Sononred, de la cuarta dinastía. O sea, mirad la finura y las proporciones de esta estatua, ¿vale? Mirad los dedos. O sea, de la cuarta dinastía. Mirad esto. Mirad qué finura. Esto ya no nos lo encontramos en los periodos modernos. Esto solamente nos lo encontramos en las dinastías antiguas. Mirad qué finura de las líneas. La coleta, no hay ninguna línea torcida. Mirad qué finura. Esto solamente pasa en las antiguas dinastías. Esto es de la dinastía cuarta. Mirad qué trabajos, mirad qué muebles. Esto sería para llevar al... no sé, me parece muy pequeño para llevar al faraón, pero bueno, sentado. Herramientas utilizadas para el tallado y el pulido de los materiales y de las estatuas y de todo lo demás. Ahí las tenéis, chicos. Con esto se hicieron estas fantásticas estatuas, estos fantásticos platos de piedra, estas fantásticas vasijas de piedra, con estas herramientas. A mí que alguien me lo explique, ¿vale? Porque no tiene ningún sentido que con estas herramientas hicieran esta calidad de trabajos. O sea, no tiene ningún sentido, señores. Lo vuelvo a decir y me voy a cansar de decirlo y que me coman, me da igual. Ahí lo tenéis, con esas herramientas, ¿vale? Ahí lo tenéis. ¡Hala! Todo en piedra, ¿qué os parece? Las piedras más duras que existen. ¡Hala! ¿Qué os parece? ¿Eh? Todo en piedra. No era más fácil hacerlo de cobre o de barro. No, en piedra. Aquí a lo grande. ¿Qué os parece? Con esas herramientas que hemos visto antes, ¿eh? Todo en piedra. Venga, va, vamos. Mirad, todo en piedra, todo pulido, interior y exterior. Para que luego nos digan los arqueólogos que por dentro no se pulía. Todo en piedra. Todo. Aquí trabajos elaborados en barro. En barro era mucho más sencillo, ¿no? ¿Os parece que en barro era más sencillo que en piedra? Pues no, nos vamos a elaborarlo en piedra, que es mucho más complicado, ¿vale? Entonces, esto vale, pero lo de la piedra no tiene sentido. ¡Hala! ¿Qué os parece? La calidad de esta estatua. ¿Qué? Como las que hemos visto al principio, ¿eh? Igual, ¿eh? Las mismas proporciones, los músculos. ¿Qué os parece? Mirad qué calidad. En las líneas, en la pulcritud del pulido, en todo. Mirad qué calidad de estatua. ¿Vale? Del periodo antiguo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Como las que hemos visto en la escalera de entrada, ¿eh? Mirad las rodillas. Mirad las rodillas. ¿Qué os parece la pulcritud de estas estatuas? Con esas herramientas que hemos visto, ¿eh? Igual. Vale, con esas herramientas las hicieron. Mirad. Mirad los dedos. Impresionante, ¿eh? Mirad las líneas. Mirad la simulación de las rodillas. Vamos, del periodo antiguo. Mirad. ¿Qué os parece? Mirad el pulido, mirad cómo brilla.
Impresionante, vamos. ده توت عنخ امون. لا والله ده الدهن بتاعته. ما كانتش فينا. Famoso mazo de madera con el que golpeaban el cobre para hacer las estatuas. La verdad es que vamos a ver maquetas de muchísimos barcos. Vamos a ver si encontramos una maqueta donde se vea cómo se trasladaban las piedras por el mar. A ver si encontramos por lo menos una maqueta, ya que hay muchísimas maquetas de barcos, ¿vale? Muchísimas. Entonces vamos a ver si encontramos una, solamente una, a ver cómo se trasladaban las piedras por el mar. Felitos de pesca, ¿eh? Era la orfebrería que hacían en cobre. Todo esto es lo que ellos hacían en cobre. Almohadas egipcias. ¿Veis? Aquí se hizo en barro. En barro es mucho más sencillo, ¿no? Que hacerlo en piedra, ¿no? Yo creo que es muchísimo más fácil, ¿no? Porque se complicaban tanto en barro o aquí, en este otro sitio, que se ve que están hechas en cobre, en metal o en barro, pero en piedra, no sé, es como complicarse mucho, ¿no? Con las herramientas que tenían. Cantidad de collares. El faraón hereje, el papá. El papá, mirarle la cara. Qué cara más humana que tiene el papá. Humana. Y encontramos un sarcófago trineo. Qué fuerte. ¿Lo veis? Un sarcófago con forma de trineo. Impresionante el pulido que tiene este sarcófago, es flipante, de verdad, es alucinante. Mirar mi mano, ¿sabes? Es impresionante el pulido que tiene este sarcófago. Alucinante, ¿eh? Vaya trabajos. En este tipo de sarcófago, que está como abierto, es cuando se trasladaba a la momia, cuando la estaban momificando, ya que la momia necesitaban 40 días para ir haciéndole trabajos hasta que realmente se secaba y
y ya la podían tapar con vendas de lino. Entonces durante esos 40 días pues supongo que la depositaban aquí y la iban trasladando en este tipo de sarcófago. Y aquí tenemos a los famosos susceptis. Los susceptis se utilizaban para meterlos dentro de la tumba y simulaban que era el servicio que el faraón se llevaba o el difunto se llevaba a la otra vida para que ellos hicieran de su servicio en la otra vida. Hubo un periodo más antiguo en que en vez de susceptis lo que hacían era sacrificar a sus propios sirvientes. O sea, cuando el faraón moría, sacrificaban sus sirvientes de carne y hueso y los metía en la tumba para que le acompañasen al más allá, para que siguieran sirviéndole durante el transcurso del más allá. Con el tiempo eso cambió y se usaban estos susceptis para no tener que sacrificar a personas humanas. Entonces simulaban que eran sus sirvientes para que les acompañaran en su viaje al más allá. Y bueno, después de un día maravilloso aquí en el Gran Museo Egipcio y habiendo comido aquí porque tienes sitios para comer y habiendo pasado el día aquí porque esto es como un centro comercial bastante grande y puedes comer, puedes ver el museo, puedes pasar el día completo. Pues nada, no hay mejor sitio que despedir el vídeo aquí. Nada, comentaros que la verdad que el museo es impresionante, ha cumplido todas mis expectativas y aunque solamente está abierto a una zona, porque solamente está abierta a una zona, el museo es muchísimo más grande, debe tener un 30% nada más abierto de lo grande que es. La verdad que vale muchísimo la pena, o sea, el 30% que hay es impresionante, es alucinante lo que hay. Y nada, mi teoría de que se ha involucionado, de que hemos ido hacia abajo, de que lo mejor es lo primero que se construyó y a medida que va pasando el tiempo, pues lo que va quedando ya no tiene tanta calidad como lo primero que se construyó en las primeras dinastías. Y nada, espero que os guste este vídeo, que la verdad que lo he hecho con mucho cariño, como todos, y creo que aquí pues os va a gustar el museo este. Y nada, y ahora empiezo otra aventura, bueno, pues ya os voy contando, ¿vale? A ver si lo consigo. Venga, hasta ahora.